Bienvenidos. Los invito a ser parte de la Legión de Ángeles Clandestinos. Van a escuchar el 8º capítulo. Pónganse cómodos, apaguen las luces, suban el volumen. Aquí comienza Legión de Ángeles Clandestinos. Capítulo 8. Letras borradas. Valentina llegó a su apartamento cerca de la medianoche. No encendió la luz. Su ánimo estaba abatido y lo sentía todo ajeno, como si sus cosas pertenecieran a otro tiempo, uno mejor. Sirvió un trago de mezcal, su licor favorito, y lo bebió de un tirón, esperando que el dulce fulgor del trago ayudara a espantar los fantasmas de la memoria que la atormentaban. Las imágenes del travesti sobre ella, el olor acre de su aliento, el hedor apodrido del colchón, la sensación de impotencia, de indefensión, de asco, venían una y otra vez a su mente como un mar embravecido que solo traía dolor. Se mandó sin piedad un segundo trago y luego un tercero. Reconoció que era inútil. Nada sino el tiempo podría ayudarla a dejar atrás las atrocidades que había vivido. Descolgó el teléfono e iba a marcar el único número que podía contactarla con alguien que le brindara algo de alivio a su corazón, pero volvió a ponerlo en su lugar. Bebió otro trago más y luego bebió directo de la botella. Cuando quedaba apenas un último chorrito, se puso en pie y tambaleándose fue hasta su cama. Los contornos de la habitación bailaban en la penumbra y, a pesar del esfuerzo por controlar su peso, no logró atinar a dejar la botella sobre la mesa de noche. El ruido del fondo de la botella de vidrio golpeando el suelo resonó por toda la habitación, por todo el apartamento, por todo su mundo de absurda soledad. Debería estar contigo, dijo, pensando en Jorge. Cerró los ojos, durmió al instante, abrazada a su almohada, recogida en posición fetal. Despertó con dolor en los pies y en la cabeza, uno por no quitarse los zapatos y el otro por la resaca. Tomó una ducha y al ver su cuerpo con morados en varios lugares, decidió que era sábado y se merecía un descanso, por lo menos por haber llegado con vida al fin de semana. No iría a trabajar, haría algo de ejercicio. ¿Por qué no?, sonrió. La verdad no lo haría, lo sabía, y agradeció mentalmente estar aún en una edad en la que el ejercicio era algo accesorio. Se miró al espejo, sus ojos verdes, la nariz pequeña y fina. Había estado en peligro, peligro real, como nunca en su vida. Se planteó la idea de dejar el caso de José Luis Hijo. Sí, definitivamente, no hay duda, nunca le haría tan bien retirarse de algo, dejarlo a medias. No era su costumbre y sintió algo de culpa, básicamente porque se consideraba una luchadora y porque la vida de una persona estaba en riesgo. No había que olvidarlo, aunque era muy probable que José Luis Hijo ya no viviera. Con todo y todo, no tenía dudas de que era lo mejor para ella. Habían sido demasiados riesgos. Mientras desayunaba con un jugo de naranja y unas tostadas con mermelada, recibió una llamada telefónica de su padre. A pesar de la distancia física y emocional, seguían conectados y siempre aparecía mágicamente cuando ella estaba triste. Como siempre, se guardó su dolor y no quiso contarle lo que había vivido en los últimos días. No quiero preocuparlo, se dijo, aunque sabía que la razón estaba en que no confiaba del todo en él ni en nadie.
Tras la muerte de su madre, al final de su niñez, su padre se había convertido por unos años en su todo. Era su mejor amigo. Los recuerdos felices son muchos y todos datan de esa época. Su adolescencia, por el contrario, no fue fácil. Su padre no comprendió que su niña consentida había crecido y tenía otras necesidades, mucho más espacio para hacer. Las peleas se volvieron habituales. Cuando él por fin comprendió que Valentina tenía carencias que no podría llenar, confundió la libertad con la soledad y la abandonó a su suerte. Perdieron la familiaridad que los unía. En cuanto terminó los estudios de bachillerato, partió al exterior a realizarse en su carrera de periodismo. Para entonces, su padre ya había empezado una nueva familia. Ahora tenía esposa, 2 hijos y vivía una vida plena, habiendo construido un nuevo hogar, lejos de ella. A pesar de todo y todo, escuchar su voz la reconfortaba. Hablaron de cosas intrascendentes y colgaron, quedando en que debían verse pronto, sin fijar una fecha. Encendió la televisión y rápidamente fue espantada por la superficialidad estúpida de los programas de la mañana. Tomó un libro de la biblioteca y no bien empezó a leerlo se distrajo mirando por la ventana a la gente pasar. Encendió la radio, necesitaba escuchar voces humanas. Se dispuso a preparar el almuerzo, algo especial, se dijo. Al ver su nevera, supo que eso especial se limitaría a lo que pudiese preparar con lo que tenía. La voz y risa falsa del locutor de radio le fastidió y colocó música que pronto también apagó. En silencio comió sus alimentos. No tenía ganas de beber, pero consideró que lo mejor para su estado de ánimo era ir en busca de diversión intrascendente al bar de Lucho, su amigo de tragos. Era la 1 de la tarde, seguro estaría cerrado. Volvió a encender la televisión y a los 5 minutos la había apagado. Llamó a una amiga, pero por supuesto estaba trabajando. Se había prometido un día de descanso y le estaba costando demasiado. Decidió hacer lo mismo que su amiga y tomó asiento en su escritorio. Cuando retomó la nota que debía entregar, recordó que no había regado desde hacía mucho tiempo la única planta que tenía en el apartamento, un helecho que ya daba lástima. Después de regarlo, tomó de nuevo asiento, pero cayó en cuenta de que no había tomado agua, un vaso después de cada comida, un ritual para mantener el peso, o eso le habían dicho. Se levantó por el vaso con agua que luego dejó distraídamente sobre la mesa tras darle apenas 2 sorbos. Se dijo a sí misma que tenía que concentrarse. Volvió a sentarse y, apenas sin darse cuenta, se sorprendió a sí misma caminando por el apartamento, pensando y repensando en lo que le había sucedido en los días pasados. No podía seguir así, no contarle a nadie sobre sus penas, no poder vaciar ese pozo de dolor estaba amenazando con volverla loca. Lo mejor era ir a trabajar al periódico, encontrarse de frente con la vida efervescente de la sala de redacción sería algo revitalizante. Al salir no tomó el ascensor de su edificio. Bajó las escaleras y el portero le comunicó que un policía había traído su escarabajo pasada la medianoche. Ella agradeció y bajó las escaleras hasta el parqueadero en el sótano. Cuando vio su escarabajo azul modelo del 82, una sensación de miedo y un deseo de correr se agolparon en el centro de su pecho. Respiró profundo y se dijo que nada de eso tenía que ver con ella. Todo había pasado. Era pasado. En el periódico, la sala de redacción le pareció reconfortantemente la misma. ¿Y por qué iba a ser diferente? Buscó con la mirada entre los presentes. No estaba Jorge. Saludó a algunos conocidos, fue a buscarlo a su oficina y habló con la secretaria. Le comunicó que estaba en una reunión. Volvió a su puesto, miró por la ventana,
Pensó en que debía capitalizar en un artículo algo de lo que había vivido. Negó con la cabeza. Por ahora iba a dejarlo pasar. Ya no tiene que ver conmigo, se repitió. Sacó de su cajón el diario, el bendito manuscrito de Pablo. ¿Cuándo había comenzado a trabajar en él? ¿El martes? Hace 4 días que parecían tan lejanos como el año pasado. Las cosas, hasta hacía poco familiares, le parecían impersonales. Sentía que sus propias notas habían sido escritas por otra persona o por una versión de sí misma en la que ya no se reconocía. Se concentró en retomar su centro, obligándose a que todo volviera al justo cauce de donde provenía. A los 15 minutos estaba de nuevo en pie y en busca de Jorge. Lo encontró de sopetón en el corredor, visiblemente feliz de verla, la abrazó. ¿Dónde andabas? Me tenías preocupada. Te fui a buscar y te hiciste negar, dijo con su sonrisa juguetona de siempre. Una sombra atravesó el rostro de Valentina cuando un recuerdo fugaz de la tarde anterior vino como un mal aire que le constriñó el pecho. Jorge lo notó y dio un paso atrás, haciendo un gesto circunspecto. ¿En qué andas, Vale? Te está destruyendo. Ella sonrió con desgana. No es para tanto, quiso decir, o lo dijo, aunque quería gritar desde muy adentro. Sacó de su bolsillo la nota arrugada que él había dejado la noche anterior. No pudo contenerse y le plantó un beso en la boca. Nunca lo había hecho frente a todos en la redacción y Jorge alcanzó a poner los ojos de desconcierto, pero al momento se recuperó. Esta nota me salvó la noche y la verdad hasta el día. ¿Vamos a tomar un café? No puedo, lo siento, viene un pez gordo y me programaron una cita, pero si quieres, en la noche. ¿O tienes otra cita misteriosa y traumática? ¿Esta noche? Sí, con Frankenstein. No importa, invítalo, salgamos los tres. ¿Te quedas hoy hasta tarde? Preguntó Jorge cuando ya se alejaba. Sí, te espero, respondió alzando la voz Valentina y observando cómo Jorge desaparecía tras una esquina. Ni modo, se dijo. Salió a beber café con algunos conocidos, habló de cosas triviales. A veces se abstraía involuntariamente de la conversación y volvía a los acontecimientos del día anterior, o, lo que era peor, se preguntaba cómo seguiría la investigación, cuál sería el contenido del video que Ricardo había sustraído de la tienda. Con esfuerzo bloqueaba esos pensamientos y procuraba involucrarse de nuevo en la conversación con sus compañeros. De regreso a la oficina, un hombre calvo y de traje y corbata, con pinta de matón de mafia, estaba plantado en la recepción del periódico. En cuanto la vio, el portero dijo algo al hombre, quien se acercó a ella. La doctora Fernanda me pidió que le dijera que necesita reunirse con usted. Si desea, puedo llevarla. A pesar de la corpulencia y el rostro tosco del hombre, su forma de hablar era educada y sus modales impecables. ¿Y no podía llamarme? Lo hizo, pero no pudo encontrarla. Es urgente que hablen y por eso me pidió que viniera a buscarla. La llamaré y quedaré con ella para encontrarnos. Le agradecería que la llamara ahora mismo. Hasta recibir nuevas órdenes la puedo esperar, si usted lo desea. En este momento la doctora se encuentra en la oficina de su padre. Le gustaría que se reunieran los tres. Si no tiene el número, yo puedo darle el número personal del doctor José Luis. Valentina suspiró y se sintió obligada a llamar al poderoso doctor José Luis. Lo hizo desde la recepción del periódico. Contestó una secretaria y la comunicó con Fernanda, que, no bien la saludó, la instó con premura a que se reunieran. No voy a seguir en el caso, Fernanda. Es demasiado peligroso, lo siento mucho. No importa, Vale. Quiero que nos veamos. Mi padre quiere conocerte y agradecerte en persona
todo lo que has hecho por la familia, haz esto último por mí, por favor. Claramente no quería hacerlo, pero no podía zafarse así como así. Haría esto último por cerrar el caso, expresar algo de respeto, pues el hermano e hijo aún estaban desaparecidos. No quería dejar plantado nuevamente a Jorge y aceptó que el hombre la llevara con la única condición de que apenas terminara, de nuevo la trajera al periódico. El edificio donde se ubicaba el bufete de abogados de José Luis Santamaría estaba en pleno corazón financiero de Bogotá, en una de las zonas más costosas de la ciudad. El bufete se alojaba en los dos últimos pisos, pero notó que los restantes estaban ocupados por otras de sus empresas. Pasaron de largo los ascensores para el público y utilizaron el ascensor de la dirección. La oficina de José Luis se alojaba en el último piso del edificio. Las puertas del ascensor se abrían frente a una recepción en la que, tras un amplio mesón de mármol negro, estaba una mujer impecablemente vestida. Tras ella se ubicaba un jardín central descubierto, sembrado con pequeños árboles, algunos arreglos florales y dos bancas de madera que invitaban al descanso. A un costado del jardín vislumbró una capilla abierta, apenas iluminada por la luz multicolor que se colaba por los vitrales. Al otro costado, una enorme sala de juntas y otras oficinas delimitadas por vidrios transparentes que permitían ver el tranquilo ajetreo del equipo personal de trabajadores del doctor José Luis. Un camino de losas de laja negra, cubierto por un techo de tejas de barro, atravesaba el jardín por un costado y desembocaba enfrente de dos puertas grandes de madera, sobre las cuales, con letras doradas, estaba inscrita la palabra Presidencia. El hombre con cara de matón y modales de chambelán la condujo por el camino hasta la puerta doble. Llamó con 3 golpes. Doctor, llegó la señorita Valentina Cortés. A una señal que le autorizaba a seguir, el hombre abrió una de las puertas y, después de que ella entrara, la cerró quedándose fuera. José Luis padre estaba tras un amplio escritorio de caoba. Vestía de negro con una corbata azul. Tras de sí, unos ventanales enormes ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su rostro era amable. Esbozó una sonrisa amplia al verla. Fernanda estaba sentada en una de las 6 sillas de una mesa para reuniones, revisando algunos papeles. El hombre se puso en pie al verla y la saludó afablemente, con un agradable apretón de ambas manos. La invitó a sentarse en una sala dotada de un sofá de cuero y 2 sillas Luis XVI. Agradezco mucho que haya venido, Valentina. Fernanda y yo estamos al tanto de los sacrificios que ha tenido que padecer para ayudarnos a recuperar a mi hijo. ¿Desea tomar algo? Valentina había tomado asiento en una de las sillas Luis XVI, Fernanda en otra y José Luis en el sofá. Un café, gracias, respondió Valentina más por cortesía que porque realmente lo deseara. Amor, dile a Patricia que nos traiga 2 cafés y lo que tú quieras tomar. Fernanda tomó el teléfono y pidió las bebidas. Al instante entró una mujer vestida con uniforme negro de servicio doméstico. Traía sobre una bandeja los cafés, que dejó sobre la mesa de centro. Después que la mujer saliera, Fernanda habló. Ha sido un caso particularmente difícil y peligroso. José Luis la interrumpió para completar la idea.
Fernanda bajó la mirada. Su gesto imitó por algunos instantes el de una niña regañada, gesto que recompuso en un instante, aunque no pasó desapercibido para Valentina. Especialmente han sido duros para usted, lo sabemos y agradecemos a Dios que esté bien. Estamos admirados de su compromiso y entendemos que quiera retirarse por los peligros en que se ha visto comprometida. Le reiteramos nuestro agradecimiento por haber ayudado a los agentes de policía a encontrar un camino para dar con el paradero de mi hijo. Esperamos que su salud no se haya visto comprometida. Valentina les contó algunas cosas intrascendentes sobre las heridas que había recibido, a lo que Fernanda recomendó que visitara al médico de su familia. Es excelente, enfatizó. Mi padre es médico, anotó Valentina con algún desinterés y se produjo a continuación un silencio un tanto incómodo. José Luis intervino. Estamos especialmente preocupados por los videos. Es un asunto nefasto, aclaró Fernanda. Tras una corta pausa, acompañada por una mueca cuidadosamente fabricada que expresaba tristeza, José Luis continuó. Mi hijo ya había tenido problemas con la ley, por asuntos relacionados con cosas similares. Pensamos que todo había quedado en el pasado. Tenía la esperanza de padre de que él había cambiado. Tal parece que no era así. ¿Ya había tenido problemas de ese tipo?, preguntó Valentina para ella misma, aunque lo hizo en voz alta. José Luis ignoró la pregunta y continuó. Mi hija, con la mejor de las intenciones, la contactó para que ayudara en la investigación. Y prueba de que tomó una buena decisión es que los investigadores han llegado hasta donde han llegado. Pero nos preocupa lo que han encontrado. Usted entenderá que la imagen de mi familia es muy importante para el bien de nuestros negocios. Lo entiendo muy bien, dijo Valentina. José Luis pidió que no continuara hablando. Lo hizo con el mismo gesto de la mano que había hecho antes, un gesto señorial que imponía autoridad con amabilidad. Lo sabemos, pero igual nos preocupa. Siendo usted una periodista de renombre nacional, si su persona se ve relacionada con este caso, pues podrían haber preguntas innecesarias o terminar comprometida en aspectos que serían incómodos para todos. Por eso quisiéramos pedirle muy amablemente que mantenga totalmente en la reserva su actividad en este caso, además de callar las cosas horribles que ha tenido que presenciar. No le gustó oír esto a Valentina. Ella esperaba escribir algo de todo esto. No sabía qué ni cuándo, pero podía sacar algo muy bueno. Hizo un gesto de disgusto y miró al suelo, meditando su respuesta. José Luis sonrió. No nos responda ahora mismo. Sabemos que va a tomar la mejor decisión. Por ahora solo queremos agradecerle y hemos preparado una compensación generosa para ayudarla a que se recupere por las incomodidades sufridas. Váyase de vacaciones. Le alcanzó un papel a Valentina que sacó del interior de su saco. Ella lo tomó. En cuanto vio que era un cheque, lo interrumpió. ¿Están comprando mi silencio?, protestó mirándolos a ambos a la cara. Fernanda le sostuvo la mirada con gallardía y en silencio. José Luis sonrió, hizo un gesto amable y negó con la cabeza, mostrando ambas manos abiertas. Continuó hablando con un tono paternal. Tranquilícese, por favor, no lo tome de esa forma. Tengo acciones en el periódico en que usted trabaja, así como en otros medios. No publican nada sobre mí que yo no apruebe antes. Su contrato de exclusividad le impide publicar en otros periódicos, pero si así lo hiciera se daría cuenta que no es fácil hablar de mí sin que yo lo sepa. Hablando a carta franca, no necesito comprar su silencio. Lo que hacemos aquí es por gratitud, porque usted se sacrificó por nosotros,
porque merece lo que le estoy dando, que no se lo daría a nadie más. Es eso y nada más. Le agradezco por su consideración, pero no hace falta que me dé esto. Valentina le tendió el cheque de regreso. En ese momento entró la mujer que había traído las bebidas para recoger la loza. Valentina no había tocado su café. Acéptelo, por favor. José Luis hizo una negativa rotunda, indicando que no recibiría el cheque de vuelta. Le pido por cortesía que no lo publique y se abstenga de comentarlo. Lo hago no solo por el bien mío y de mi familia, sino por el suyo propio. Esto no va por buen camino. Las personas que tienen a mi hijo no se andan con juegos, son peligrosas. Así como está siendo desastroso para nosotros, lo va a ser para el que se relacione con esta situación. Ya lo ha vivido usted misma. Es mejor que se aparte definitivamente. Recuerde que el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Cuando José Luis rechazó de vuelta el cheque, ella reparó en el valor que tenía inscrito y no pudo evitar la sorpresa. Era una cantidad considerable, casi su sueldo de un año, y ella no ganaba nada mal. Eso la distrajo de lo que estaba diciendo José Luis. La señora del servicio dijo algo, Valentina tampoco la escuchó, por lo que ella tuvo que repetirle si podía retirarle el pocillo. Valentina afirmó cortésmente y miró a la mujer. De su pecho colgaba un carnet en el que estaba su foto y otros datos personales y laborales mecanografiados. Rosaura, leyó, gustaba llamar a las personas por su nombre. De pronto, todo desapareció. Las personas, los muebles, la habitación y el cheque. Su atención se reconcentró en las letras mecanografiadas del carnet de Rosaura. Fernanda habló de lo vital que había sido su ayuda, de lo merecida de la recompensa que recibía por los enormes esfuerzos que había tomado, pero Valentina escuchaba apenas un eco, pues esas letras mecanografiadas le recordaban algo importante, algo que había visto antes, le recordaban su primera máquina de escribir y las letras de la nota escrita por el secuestrador. Rosaura, dijo de golpe e interrumpió a Fernanda. Ante las caras de asombro de los presentes, Valentina la llamó con insistencia para que se acercara. Rosaura, con cara de sorpresa, tras mirar a José Luis y Fernanda, se acercó tímidamente. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con cara de desconcierto. Su carnet. ¿Mi qué?, dijo la señora como si de repente le hubiesen hablado en otro idioma. ¿Su qué?, repitió al mismo tiempo Fernanda, con una expresión en su rostro que no distaba mucho de la que había hecho la señora del servicio. José Luis padre, con una expresión adusta, se puso en pie. Valentina no repitió. Con presteza le quitó el carnet a la señora y se lo mostró a Fernanda. «Mira las letras». Ella las vio sin entender nada. «Míralas bien. ¿Tienes todavía la fotografía de la nota del secuestrador?» «Sí, tengo una copia», respondió Fernanda dubitativa y tomó entre sus propias manos el carnet. Lo miró y miró a Valentina. Ella le indicó una palabra en específico en la que algunas letras aparecían borradas. Tras un instante de reflexión, su rostro se iluminó como cobrando vida nueva. Lo había entendido. Las letras del carnet estaban gastadas de una forma similar a las letras de la nota del secuestrador. «Valentina, por Dios, no puede ser», atinó a decir Fernanda, y ambas mujeres miraron a la señora del aseo, que retrocedió un paso asustada. José Luis les preguntó qué sucedía y ambas, de forma atropellada, explicaron lo que habían descubierto. «Para estar seguros», dijo José Luis emocionado, «yo tengo la nota del secuestrador en la casa, en la caja fuerte». Ante la mirada extrañada de las dos mujeres, José Luis replicó en tono explicativo: «No iba a permitir que se la llevara ni por algún azar del destino se les perdiera».
Por lo visto, no solo es dueño de empresas y periódicos, sino que la policía le obedece, pensó Valentina. Juan Carlos, el matón chambelán, recibió la orden de traer de la casa la nota. Debía pedírsela a Marta Eugenia, quien tenía la combinación de la caja fuerte. ¿Quién se encarga de los carnets?, preguntó Valentina. José Luis puso cara de que no tenía idea y llamó a su secretaria. Esta tampoco sabía y llamó a la recepcionista del buffet, quien a su vez negó conocer dicha información. Les comunicó con la jefa de recursos humanos, pero ésta dijo algunos nombres al azar y luego prefirió callar, pues era evidente que no lo sabía con exactitud. Todos fueron citados en la oficina del director. Resulta que los carnets se hacen solos. Por el amor de Dios, ¿esto va a ser igual de difícil que encontrar al secuestrador de mi hijo?, vociferó José Luis, visiblemente molesto con su secretaria, el jefe de personal y otro hombre que Valentina no sabía quién era, pero que aguantaba con estoicismo el regaño de su jefe. ¿Quién fue el último que ingresó a la compañía? Todos miraron a la mujer de recursos humanos, quien respondió que Luisa Sarmiento, en el área de relaciones empresariales. Ubicaron a la mujer y le pidieron que subiera a la oficina de dirección. Era una joven menuda y bonita que se intimidó al ver que la oficina estaba llena de sus jefes, además del dueño de la compañía, con quien nunca había interactuado. ¿Quién te entregó el carnet, querida?, preguntó José Luis con un tono afable y sin dejar de dedicarle una amplia sonrisa. ¿Esto? Y se cogió el pecho. Pues Esteban, él me lo entregó, la foto y los datos se los entregó a Osvaldo, el jefe de la oficina de relaciones. José Luis levantó el teléfono y ubicaron al tal Osvaldo, quien respondió que los formatos se dejaban en la recepción, en una caja diseñada para ello. La recepcionista dijo que era verdad y que periódicamente Esteban recogía esta información, pero que ella creía que él solo era el mensajero, un intermediario, que se los entregaba a otra persona, por ello no lo había mencionado. Los presentes se miraron a la cara. Todos sabían quién era Esteban y conocían la confianza que le deparaba el dueño de la compañía. José Luis se ensombreció y pareció hundirse en su asiento. Pidió que ubicaran con urgencia a Esteban y que se retiraran todos menos Valentina y Fernanda. Al poco tiempo llegó el matón chambelán con la nota del secuestrador. La vocal A y la E estaban gastadas de forma idéntica en la nota del secuestrador y en 3 carnets que tenían sobre la mesa. Un perito debía confirmarlo, pero a simple vista resultaba innegable. El cuerpo tiene una memoria que la conciencia no alcanza y su forma de ser se imprime en las cosas que van acomodándose a sus maneras. No hay 2 máquinas que se gasten igual porque no hay 2 personas que tecleen de la misma forma. Es casi, por decirlo de alguna manera, como una huella digital. Fernanda se acercó a su padre y posó la mano en su hombro en gesto de solidaridad. Esteban no se encontraba en el trabajo y nadie daba razón de su paradero. Hacía las veces de mensajero, secretario, conductor, recepcionista y estaba a cargo de un sinfín de tareas insignificantes, por lo que a nadie le sorprendía que entrara y saliera del edificio en cualquier momento. «Ubíquenlo», fue la última orden de José Luis y luego se sumió en el mutismo. La posible traición de un hombre de su entera confianza es para una persona con poder como José Luis Santamaría, que por su posición no tiene muchas personas en quien depositar su confianza, una razón suficiente para hacerle sentir vulnerable y sumirlo en profundas cavilaciones. Fin del capítulo 8.
Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y puedes apoyarme en esta labor, únete a mi Patreon. O si lo prefieres, puedes adquirir el libro en el link que te dejo en la descripción. Me despido deseándoles paz y felicidad. Hasta un próximo episodio.